Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bueno, les damos la más bienvenida, la más cordial bienvenida a todos ustedes. Estamos en un programa más de la Cataluma, aquí por su página Nutrición Celestial. Bueno, hemos tenido algunos problemitas ahí con las presentaciones, la cortina de entrada y la cortina de salida. Lo más importante es que aquí estamos compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Bueno, recordarles que la Cataluma tenemos este espacio cuando se trata de temas espirituales, ¿verdad? Que el significado de Cataluma significa cuarto de invitados, cuarto de visitas, ¿verdad? Y aquí nuestros invitados son los que tenemos en el panel y nuestros invitados también son ustedes que están del otro lado de la pantalla. Cuando tenemos un tema de carácter nacional, o de carácter no cristiano, bueno, tenemos el programa La Conversa Digital. Bueno, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y bueno, hoy vamos a hablar de un tema del cual nosotros en el mes de abril, bueno, no, en abril estamos, en el mes de febrero, hicimos un conversatorio, lo estuvimos anunciando por nuestras páginas, un conversatorio presencial, un taller presencial acerca de diálogo y evangelismo con las personas ateas, donde nos estuvieron acompañando el pastor José Luis Granados y nuestro hermano, el teólogo y apologista José Manuel Soto, donde, bueno, por 3 horas estuvimos hablando ampliamente sobre este tema. Ahí subimos algunos videos. Y bueno, hoy decidimos hacer este conversatorio, que este conversatorio lo vamos a dividir en 2 o 3 partes sobre cosas que no vimos en el taller, sobre cosas que son importantes y que vale la pena tomarlas en cuenta a la hora de tener un diálogo con una persona que dice que no cree en Dios. Así que bueno, le doy la más cordial bienvenida al pastor José Luis Granados. Pastor, un placer tenerlo con nosotros una vez más en esta página de Nutrición Celestial. Muy buenas noches. Muy buenas noches también a mi hermano Luis y también a mi hermano José Luis, que está con nosotros. Perdón, José Manuel, ya te cambié el nombre, José Manuel. Pero un gozo y un privilegio estar con ustedes y con los hermanos que nos están viendo, ¿verdad? Y pues, si usted es nuevo viendo este programa, pues le invito para que tenga la oportunidad de escucharlo hasta el final y sobre todo que también aprendamos juntos de este valiosísimo tema que pues para nuestro tiempo, mi hermano Luis y mi hermano José, es prácticamente que el pan de cada día, ¿verdad? Siempre hay preguntas sobre este pensamiento y queremos pues también que usted tenga una herramienta para que usted pueda responder y sobre todo también analizar su fe, porque en el tiempo que estamos, una de las características que ya se está viendo, que es a nivel de la escritura, es la apostasía. Entonces, pues gracias a estos temas podemos dar herramientas para que usted pueda también crecer en su fe y sobre todo tener el mejor argumento para hablar con una persona atea. Bueno, muchísimas gracias, pastor, y bueno, muy buenas noches, amigo y hermano José Manuel Soto, que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos en esta noche. Amén, muchísimas gracias. No, la verdad es que es un privilegio poder estar en espacios como estos y creo que son muy importantes, como decía el pastor, esto pues se ha vuelto nuestro pan de cada día y creo que es importante que el cristiano no se quede sin estas herramientas tan valiosas. Al final entendemos que Dios ha creado todas las personalidades y sabemos que para cada una de las personalidades hay una manera en la cual el evangelio se le es revelado a cada persona. Quizás no hemos llegado a ese punto, tal vez no tenemos las herramientas, pero no quiere decir que sea una persona que simplemente no vaya a alcanzar
la salvación, todo lo contrario. Tiene una manera quizás diferente a la que estamos acostumbrados y estas herramientas y estos espacios son muy valiosos. Así que muchas gracias, Luis, por brindarnos estos espacios y poder conversar también de estos temas tan importantes. Claro que sí, tal vez vamos a empezar con una pregunta muy sencilla, que es, ¿cuáles creen ustedes que son las razones más comunes por las que una persona se vuelve atea o se dice atea? Sí, claro. No sé. Bueno, no sé cómo será el orden, ¿verdad? Usted ahí mismo nos les indica quién, Sí, como quién ustedes habla gusten, primero. quien quiera contestar, sí. Ok, es interesante porque pastoralmente, ¿verdad? El hablar o el decir, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones por las que una persona se vuelve atea? Casi siempre las preguntas van a ser las mismas, ¿verdad? Principalmente en la divinidad de Dios, hablando de sus argumentos, hablando de propiamente su esencia y su creación, aunque ya sabemos que Dios existe, ¿verdad? No es un ser creado como usted o como yo. El asunto es que principalmente cuando hablamos del ateísmo, tenemos que ir como más allá. Por ejemplo, hoy en día se conoce una persona atea porque puede ser que abiertamente tenga la creencia de que Dios no existe, pero en sí la palabra ateísmo, pues su raíz es que no cree en ninguna deidad, ¿verdad? Este no era solamente el problema del cristianismo, sino que también era el problema, por ejemplo, de los griegos. El ateísmo como gnosticismo en sí no daba ninguna fiabilidad de que una deidad como Zeus existía, ¿verdad? Ahora, principalmente, ¿cuál es el argumento más abrazador del ateísmo? Bueno, es principalmente, yo pienso que aquí nosotros llevamos las de perder, principalmente el cristianismo, porque el ateo dice, bueno, no existe Dios, el problema de nosotros es demostrar que existe Dios. Entonces, por ahí ya empezamos como a tener esas discordias porque tenemos que presentar a un Dios histórico, a un Dios social, a un Dios filosófico y propiamente un Dios divino creador. Entonces, vea principalmente los argumentos más comunes. Por eso es que cuando hablamos de ateísmo, tenemos que dejar en claro que el prefijo a es sin. El problema es que muchas veces la gente no cree, o sea, el ateo no cree propiamente en la existencia de un Dios, sino que me pregunta cómo lo demuestro yo. Entonces, ¿qué me toca hacer? Bueno, mostrar a Dios en los argumentos que acaba de decir anteriormente, ¿verdad? En el histórico, en el social, en el filosófico. El problema es que cuando nosotros brindamos una respuesta a una persona atea, principalmente en el lado cristiano, el problema es que aseveramos sin casi ninguna argumentación extra de que partimos de la palabra del Señor como un argumento válido. Ahora, eso es casi un error y ahorita más adelante tal vez hablemos de eso. ¿Por qué es un error? Porque para nosotros es una regla infalible, claro que sí, por la fe que profesamos en Dios, pero para una persona atea hablemoslo así, su verdad no es un Dios que se ha revelado a la humanidad, entonces tenemos que mostrarlo principalmente un Dios, no me malentienda el término, pero un Dios más humano, o sea, un Dios que pueda ser contado y tangible. Ese es el problema. Entonces, ¿cuál es principalmente la debatencia de una creencia atea? Bueno, principalmente el lado filosófico, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a ver, por ejemplo, la existencia del mal, bueno, si Dios existe, ¿por qué permite el sufrimiento? Entonces, por ahí podemos ganar ciertos argumentos con estas razones más comunes que preguntan los ateos, ¿verdad? Para mí, ese es como el argumento más principal, ¿verdad? Decirle a alguien, por ejemplo, de que Dios es poderoso, pero no puede mentir, automáticamente dice, bueno, pues no es todopoderoso porque no puede mentir. Pero volvemos al mismo punto, ahí estamos debatiendo un atributo de Dios mismo, que pues lógicamente el cristiano sabe que Dios no puede mentir, no hay maldad en él. Y esto, insisto, derivaría en otros conceptos, pero prácticamente a nivel pastoral casi siempre esas son las razones de la pregunta del ateo hacia el ámbito cristiano pastoral, ¿verdad? Yo sé que mi hermano José Soto va a responder tal vez en un lado más abierto al pastoral,
pero el asunto es que casi siempre las mismas preguntas van a ser derivadas tanto para el ámbito cristiano, ¿verdad? Y lastimosamente, el ateísmo solo se ha encerrado en el ámbito cristiano, no como dije anteriormente, ¿verdad? No se están atacando otras religiones, como la grecorromana, o por decirlo así, las propias deidades griegas, o también, vayámonos un poco más antes, ¿verdad? A las deidades sumerias y babilónicas. No se está atacando eso. El problema siempre va a ser al Cristo que fue prometido, que vivió como hombre, vino como hombre, ese Dios que vino como hombre y resucitó. Ese es el problema, digamos, del ateísmo de nuestro tiempo, que siempre va a atacar no a toda deidad, sino solamente al Dios del cristiano. Qué Sí. bueno, pastor. Yo creo que mencionaba bastantes cosas muy valiosas. Una de ellas creo que es el hecho de que no todas las personas saben o entienden a qué Dios están atacando. Entonces, normalmente es como, bueno, entiendo el cristianismo porque es el que me enseñaron desde pequeño, y es el que más conozco, el que tengo más cercanía, entonces ese es el que debato. Pero yo, como dice el pastor, me he encontrado varios escenarios, varios argumentos, algunos bastante pobres, lamentablemente. Me he encontrado con personas que se dicen ser ateos, y una razón muy común, lamentablemente, es por moda. Hay una moda, la cual es, bueno, si yo soy ateo, soy más inteligente que usted, porque entonces yo sí cuestiono, yo sí razono. De verdad, ¿cuánto tiempo te dedicaste a estudiar? ¿Cuánto tiempo te dedicaste o viste un video, o viste un TikTok, o viste un video ahí en YouTube y solamente, bueno, listo, ya por esto soy yo ateo? O quizás es una experiencia vivida, que ahí hay que tener un poco más de cuidado. Bueno, a esta persona le sucedió algo y hay que ver más a fondo qué fue lo que quizás sucedió. Pero me he encontrado algunos ateos que tienen preguntas genuinas que no han sabido responderse. Han habido personas que dicen, mira, yo genuinamente no entiendo esto, y quizás la iglesia hemos pecado de que no le hemos ofrecido herramientas a esa persona. No, no, vaya a la iglesia y con ir a la iglesia ya se le quita. No pregunte tanto, no cuestione tanto. Y yo creo que, como decía ahora, Dios ha creado todas las personalidades, y en todas Dios tiene una manera de revelarse, y en la cual el evangelio va a ser revelado. Y hay personas que por medio de un abrazo se les revela el amor de Cristo, pero hay otras personas que necesitan más carnita, más argumentos, más entender el porqué de las cosas. Y me he encontrado también con esto de personas que tuvieron una duda, nadie se lo supo responder, nadie lo supo atender esa necesidad, tal vez filosófica que tenía, o esa necesidad muy real, muy genuina. Y como nadie le pudo dar respuesta a eso, entonces, no, esto no tiene sentido, yo me vuelvo ateo simplemente. Entonces creo que estas razones, el ateísmo pop, esta moda, que porque vi un video o porque mi youtuber favorito dice que es ateo, entonces yo también. eh, Personas que han sido lastimadas, personas que han tenido alguna situación crítica o bastante delicada, en la cual dijo, no, si Dios permitió esto, no puede existir o Dios, o Dios no es bueno. Y han habido personas también en las que tuvieron una duda genuina y nadie les supo atender. También hay personas que piensan que solo la ciencia conoce, lo cual más adelante vamos a hablar, pero es un error bastante común, y es bastante, una razón fuerte por la cual hay personas que no creen en Dios. No, yo solo creo en lo que veo, o yo solamente creo en el método científico. No me vengas con historias o cuentos, porque muchos eso es lo que piensan. Entonces creo que esas son algunas razones sumadas a las que el pastor estaba mencionando ahorita, por las cuales algunas personas se vuelven ateos, algunas con algún fundamento, otras no tienen un buen fundamento. Bueno, le recordamos que si usted tiene alguna pregunta sobre este mismo tema, puede hacerla en la cajita de comentarios, y ahí pues vamos a estarla respondiendo una a una, porque bueno, tenemos aquí una lista de preguntas grande, y por eso es que lo decidimos hacer en varios programas. Tal vez, no sé si el ateísmo suele ser más un asunto emocional, intelectual, o un conflicto negativo con la religión, pastor. Es interesante porque, bueno, tenemos que entender que el ateísmo es más una inquietante intelectual, ¿verdad?
Porque si argumentáramos que es espiritual, tenemos que tener por lo menos el conocimiento, como decía ahora mi hermano José, de una experiencia traumática, por decirlo de esta forma, con Dios. Entonces, para mi criterio, el ateísmo es principalmente una postura intelectual, ¿verdad? Porque automáticamente lo que quiere el ateo es pruebas de una existencia, ¿verdad? El problema es que si decimos que el ateísmo también es un asunto emocional, tenemos que volver al mismo punto. O sea, en una parte de la historia de esa persona, tuvo que haber creído en Dios, ser decepcionada por Dios, para tener, digamos, el aspecto del ateísmo emocional. Yo apunto más a que el ateísmo es algo intelectual, ¿verdad? Sea porque tal vez la base sólida de la existencia de Dios no fue tan sólida para aguantar un argumento anti Dios, por decirlo de esta forma, y empezó el intelecto a decir, bueno, yo tengo que razonar a Dios en sus ciertas características. El problema es que, si empezamos a decir, bueno, y aquí es un tema bastante largo, porque ya si empezamos a decir, bueno, yo creo en ciertas cosas, pero en otras no, ya tenemos que empezar a entrar en conflictos más religiosos como la doctrina y el dogma, ¿verdad? Para que la gente empiece como a negar esa existencia por parte de la religión. Entonces, para mi criterio, el ateísmo pues es más intelectual, ¿verdad? La persona busca cosas tangibles y razonables, ¿verdad? Así como 2 más 2 es 4, el intelecto ateo me va a decir, bueno, ocupo una prueba para decir que Dios existe, ¿verdad? Y como lo vimos en el taller, pues prácticamente el problema del ateísmo para mí es que tenemos que empezar a derribar la cosmovisión de que Dios es un cuento, ¿verdad? De que Dios es prácticamente un chiste. Por eso es que implica el intelecto, ¿verdad? Prácticamente el conflicto con la religión se debe a esas experiencias que no son de Dios, aclaro. O sea, hay personas que se vuelven ateas es por una mala experiencia religiosa, ¿verdad? Llámese iglesia, llámese grupo religioso. El problema es que volvemos a lo mismo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy claro. El Salmo 14. El Salmo 14 empieza en el versículo 1 muy interesante. Dice, el necio en su corazón dice que no existe Dios. El problema de esta afirmación es que esta persona no está diciendo que no exista Dios, sino que es un ateísmo práctico. Vive como si no existiera Dios. Entonces, aquí esta afirmación de este salmo no me está diciendo abiertamente que Dios no existe, sino que por un momento empezó a entender quién era Dios, pero pasó una mala experiencia, se volvió un corazón duro, necio, y dice ahora, o vive como si Dios no existiera, porque no le sirvió. Entonces, para mi criterio, la mayor parte del ateísmo siempre va a ser intelectual, ¿verdad? Siempre va a querer, si el argumento es sólido, podemos llegar en su cierta forma al convencimiento de esta persona. Dios existe por una prueba. El problema es que si empezamos a razonar el ateísmo, como dije anteriormente, emocional, no tenemos que empezar con el argumento Dios no existe, porque al fin y al cabo experimentó algo de Dios, pero fue una experiencia decepcionante. Entonces, el asunto aquí es que, por ejemplo, el ateísmo práctico me dice a mí, yo vivo sin la ley de Dios, ¿verdad? Porque no existe. Si Dios no existe, ¿cómo voy a obedecer algo que no existe? Ahora, el problema es que prácticamente el ateísmo natural o el que definitivamente no pesó la prueba o el argumento, ese sí es intelectual. Por eso es que, insisto, para mi criterio, y yo sé que más adelante tal vez en otro programa podemos hablar de esto, para mi criterio, la ciencia y el teísmo no se pueden dividir, porque al fin y al cabo uno nos explica el método y el otro nos explica cómo se crea. No se tienen que dividir. Entonces, para mí es más una situación intelectual. Bueno, una pregunta ahí tal vez para José también que me surge en sobre esta misma pregunta que no estaba tal vez en la lista de preguntas porque uno habla mucho con jóvenes
jóvenes de las universidades y todo, tal vez jóvenes que son de 20 años, 18 años, de jóvenes que no han vivido mucho, ¿verdad? Y tal vez ese joven te dice, no, es que yo soy ateo, yo no creo en Dios y todo. No sé, José, ¿cómo ves vos en el caso de la gente joven que digan eso, que yo soy ateo, ¿verdad? Si es más por una cuestión de la información que han recibido en las universidades o en el colegio, o lo que llamamos popularmente el adoctrinamiento, ¿verdad? O por otras razones, ¿verdad? Como rebeldía, ¿verdad? Recuerdo que una muchacha decía, yo no creo en Jesús porque para mí Jesús es una teoría porque yo no lo veo, ¿verdad? Más allá de las respuestas, ¿cuál consideras vos que es la causa por la que muchos jóvenes se declaran hoy en día pues ateos? Yo creo que hay varias razones. Definitivamente creo que hay algunas universidades o algunas materias en específico que quizás no ayudan mucho en este tema. Tienen que ver profesores incluso, profesores que ya tienen quizás una manera de pensar y lo empiezan a inculcar en los estudiantes. Se habla mucho y se critica muchísimo de que las iglesias adoctrinan a las personas. No son los únicos. Realmente también hay universidades, profesores, personas de influencia sobre estudiantes que comienzan a adoctrinar, no desarrollan un pensamiento crítico, no es investigue y ve a ver dónde lo llevan las pruebas o la evidencia, no es yo pienso así o pienso así. Entonces creo que han habido personas que desde pequeños se les enseñaron a creer tal vez en Dios, y estas personas quizás no tuvieron un encuentro genuino o tuvieron malas experiencias, entonces eso les hace rechazar la idea de Dios. Pero también hay otras personas que quizás, como decías vos, no han vivido suficiente y solamente escuché algo por aquí, escuché algo por allá. Esto creo que tiene sentido, entonces voy a pensar de esta manera, y no necesariamente hay un trabajo de investigación o de pensamiento crítico para poder tomar la decisión. Ahora, creo que pasa en ambos bandos. Creo que tenemos cristianos que simplemente se les enseñó a creer desde pequeños y eso fue suficiente y su fe alcanza hasta ese punto. Pero quizás hay otras personas que han ido más allá y han dicho, bueno, no, tiene que haber algo más, no solamente lo que me enseñaron, y comienzan quizás mal informados o muy por encima, muy superficial, y no logran ahondar. Recuerdo una frase de un científico, ahorita se me escapa el nombre, que decía, el primer sorbo de las ciencias te volverá ateo, pero en el fondo del vaso va a estar Dios esperándote. Entonces, hay personas que se basan en lo superficial, se quedan apenas allí por encimita y dicen, no, ya con esto yo tomo una decisión. Lo que debemos de saber es que no es una decisión quizás tan sencilla o tan a la ligera para tomar con 2, 3 párrafos que me leí o un video que escuché por allí o alguien que me está imponiendo su forma de pensar. Creo que eso ataca muchísimo a los jóvenes hoy día. Aparte de que hay incluso lo que te decía ahora, por moda, que algunos se vuelven ateos, entonces como usted sí es creyente, nos burlamos de usted. Entonces se genera bullying y se genera ese tipo de cosas. Recuerdo impartiendo este taller en algunas iglesias donde jóvenes justamente me dicen, es que se burlan de mí porque yo creo en Dios. Sí, pero ¿qué te dicen? No, solo se burlan, no tienen un buen argumento, solo se están riendo de mí y no tienen ni siquiera por qué, no tienen ni siquiera claro. Eso pasa incluso en colegio, pero también en universidades pasa que las personas simplemente porque tienes una fe o porque crees en Dios, no, ya eso está anticuado, ya eso pasó de moda. Lo de moda ahora es ser ateo y me burlo de ti sin ningún argumento real o tangible, solo porque piensas diferente a mí. Bueno, ya casi vamos a leer comentarios, ¿verdad? Pero mientras tanto, bueno, ¿qué aspectos, conceptos sobre Dios son los que los ateos suelen rechazar en su mayoría, en la experiencia que ustedes han tenido, ¿verdad? Bueno, yo también he tenido mis experiencias, pero ¿cuáles son los conceptos o los aspectos que
que los ateos suelen rechazar más en su mayoría, que en los que enfatizan más para atacar a los que creemos en Dios? Esto es algo interesante porque, como dije anteriormente, hay muchos aspectos, pero como los más sobresalientes es principalmente la esencia de Dios mismo, ¿verdad? No es lo mismo, por decirlo así, tocar y ver algo que decir, bueno, Dios existe y tiene cualidades supernaturales, ¿verdad? Eso es más difícil de demostrar. Por ejemplo, los atributos de Dios son una de las conversaciones diría yo que más pesadas, para utilizar un término, con respecto a lo que estás preguntando, ¿verdad? También tenemos principalmente en la forma en que Dios cambia. Recuerde que Dios es un Dios poderoso y soberano, ¿verdad? Puede manifestarse de muchas maneras. En la Biblia tiene muchas formas de manifestarse. Ahora, como dije anteriormente, el problema del ateísmo es que si habláramos de las diferentes transformaciones, por ejemplo, de cómo los dioses babilónicos o griegos se manifestaban, usted me va a decir, no, es más racional. Incluso con los dioses egipcios es más racional. Pero cuando hablamos del Dios cristiano, ese es el problema. O sea, demostrar cómo Dios, un Dios invisible, se hizo visible para el hombre, ¿verdad? Demostrar eso es pues bastante complicado. Ahora, también tenemos que para mí es uno de los puntos más fascinantes a la hora de discutirlo, y es principalmente la veracidad de la escritura o del texto bíblico, ¿verdad? Como lo vimos en el taller que hicimos en febrero, pues pudimos ver que en sí la escritura no es motivo, digamos, de una discusión teológica, en el sentido ateísta. ¿Por qué? Porque siempre a lo largo de la historia me van a comprobar a mí que la palabra de Dios tiene mucho tiempo o un lapso muy grande de hacerse y que por eso es más fiable. Ahora, ¿por qué atacan principalmente la escritura? Bueno, porque es el cimiento de la fe cristiana, ¿verdad? No principalmente la filosofía, aunque en su cierta forma podemos tener también una coherencia entre la filosofía y la teología, pero con el cuidado más mínimo de demostrar que Dios es el Dios que quiso revelarse al hombre, ¿verdad? El hombre nunca reveló a Dios, empezando por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, como lo dice en muchos escritos de Sócrates, ¿verdad? Sócrates piensa que el hombre es el que reveló a Dios. No, fue Dios el que en sí mismo se revela. Entonces, en este caso, por ejemplo, la escritura me dice a mí que Dios no ocupaba ser creado porque ya le existía, y más bien los que creemos en él fuimos hechos a imagen de él. Entonces vemos que desde un principio la escritura siempre en este punto va a ser como el punto de la discusión, no porque tenga, insisto, discrepancias, sino es porque es lo que hace que la persona crea que Dios existe. Entonces por eso es atacada. Ahora, para mí la otra razón es esa fe que profesa la gente. Por ejemplo, ahora mi hermano José decía algo muy interesante, principalmente con los jóvenes, ¿verdad? Que hacen bullying por su fe. Bueno, ¿por qué atacan nuestra fe? Porque es prácticamente el eslabón que me une a mí con un Dios que sé, que creo, que lo puedo razonar, pero no me hace falta verlo. Entonces, por ahí, yo como creyente no necesito, por decirlo de esta forma, ver a Dios y tocarlo, porque mi fe me permite tener ese eslabón de mi persona humana con este Dios divino invisible. Entonces, por eso es que se ataca la fe. Ahora, casi todos los ataques ateístas ante la fe cristiana siempre va a ser para derribar el cimiento que me hace a mí creer que Dios existe. ¿Ves? Porque volvemos e insistimos, la pregunta que siempre, y yo pienso que es como, no como el talón de Aquiles, sino más bien como esa paradoja en círculo es, bueno, si Dios existe, ¿quién creó a Dios? Y siempre nos va a devolver a la pregunta, Dios existía. Entonces, el problema, insisto, no es tanto el ataque a lo que nosotros creemos, sino a lo que nos cimienta nuestra creencia.
El problema es que, como dije anteriormente, para el cristiano no es que sea problema, pero sí, como decía mi hermano José, comparto muy bien, el cristiano tiene que tener un pensamiento claro, crítico, tiene que investigar, pero sobre todo proponerse a tener un reto, y es defender su fe, que es lo más preciado que tiene. Por eso es que en las universidades, escuelas, colegios, el adoctrinamiento gnóstico es muy severo, porque están haciendo que el joven no crea en un Dios, sino que más bien crea que Él es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque se puede tocar y se puede ver. Ese es el problema. Entonces, para mí, el ataque a la fe no es tanto que me digan a mí, bueno, demuéstreme la existencia de Dios. No, es que si yo pierdo el balance de mi fe, ya por ende estoy diciendo Dios no existe. Entonces, para mí, estos tres argumentos que acabo de presentar son como los más grandes cuando decimos esos aspectos en los cuales se ataca principalmente o ataca el ateísmo. Y quiero terminar con esto. Insisto, nuestra responsabilidad es presentar la buena defensa de la fe. O sea, presentar a este Dios que existe. Porque para el ateo simplemente dice, no creo en Dios, y se resolvió un montón de problemas. El problema es para que el que tenga que decir, bueno, yo te voy a demostrar que sí existe Dios. Y para esto, insisto, pues sí, el primer punto que tenemos que tener claro es dónde estamos parados. Voy a citar las mismas palabras del apóstol Pablo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Partiendo de ahí es que, si creemos que Dios resucitó, puedo defender a través de mi fe este ataque ateísta. Así es. Bueno, Ah, estamos... yo creo que Ok, hay, adelante, José. perdón, creo que hay algunos conceptos de Dios que el ateo logra rechazar y creo que tenemos mucho que ver en ese tipo de conceptos. Y un concepto de ellos es que Dios sea contradictorio. ¿A qué me refiero con esto? Si algo es contradictorio en sí mismo, no puede ser verdad. Entonces, bueno, es que usted me dice que Dios tiene que ser, Dios es un Dios moral, pero su vida no me refleja que usted sea muy moral, que digamos. Ah, entonces el Dios que yo estoy reflejando parece ser contradictorio, porque entonces yo vivo mi vida como yo quiero y el ateo ve eso. Dice, bueno, pero usted la religión le dice que usted tiene que comportarse de una manera, pero usted se comporta de otra. Ahí hay contradicción. Entonces, eso es un concepto que el ateo puede llegar a atacar muchísimo. También el hecho de que Dios sea lejano. No, es que a veces hay personas que dicen, yo he hecho una oración y Dios nunca me escucha, Dios no me responde. Entonces, no logro comprender ese concepto. Entonces, creo que incluso malinterpretaciones de la palabra. Cómo Dios, siendo tan amoroso, va y mata a un montón de gente en el Antiguo Testamento, porque yo veo y leo el Antiguo Testamento y hay matanzas por aquí y por allá, pero el mismo Dios me dice no matarás. Entonces, ellos encuentran este tipo de contradicciones, este tipo de ideas que no conectan bien entre sí. Y creo que es uno de los conceptos que tal vez mal explicados o quizás solo leyeron la Biblia así por encima y no lograron hacer un buen análisis de lo que la palabra está diciendo, o Ujú. simplemente escucharon a alguien predicando o alguien diciendo algún mensaje y no les conectó una idea, les parece contradictorio, les parece moralmente cuestionable, ¿cómo vas a matar? ¿Por qué Dios tuvo que entregar a su hijo y masacrarlo y asesinarlo? Yo no puedo creer en ese Dios. Y creo que incluso algunos ateos lo que hacen es que rechazan una idea caricaturesca de Dios, una idea incorrecta de Dios. A veces ni siquiera tienen bien claros los atributos de Dios, estos ateos que vienen a tratar de malinterpretar un concepto de Dios. Entonces comienzan a mencionar atributos que Dios realmente nunca dice la palabra que él tenga, o distorsionar, o este tipo de cosas. Creo que es también parte de nuestra responsabilidad el poder explicarles a ellos, bueno, no, la Biblia de lo que me explica de Dios es esto, esto y esto. Lo que me estás diciendo no es ni siquiera bíblico, posiblemente. Entonces, también nuestro trabajo como cristianos es entender bien quién es Dios, entender sus atributos, entender eh,
¿qué me dice la palabra? ¿Qué me enseña la palabra acerca de quién es Dios? Para que cuando venga un ateo con ideas incorrectas, poderle corregir y decirle, no, ese no es Dios. Dios es esto. Dios cumple estos conceptos de acuerdo a la palabra. Y creo que ahorita el pastor mencionaba algo que es muy importante, que es la carga de la prueba. Entonces, si yo digo que Dios existe, bueno, demuéstremelo. La carga de la prueba también está en el que no cree en Dios, porque yo puedo fácilmente demostrar que no hay un dinosaurio detrás mío. O sea, no solo se demuestra lo que se ve, sino que también yo puedo mostrar lo que no se ve. Entonces, ¿quieres demostrarme que Dios no existe? A ver, adelante, demuéstramelo. La carga de la prueba no solo cae sobre la persona que está afirmando que Dios existe. También hay carga de la prueba para la persona que afirma que no existe Dios, porque no es tan simple, no es tan sencillo. Simplemente te dejo eso y ya, y hágase usted cargo de lo que me está diciendo. No, creo que como cristianos también podemos devolver esa pregunta a un ateo y decirle, bueno, demuéstrame que Dios no existe. Entonces te van a decir, los negativos no se prueban. Bueno, yo puedo mostrar que no hay un dinosaurio atrás mío. Sí se pueden probar los negativos. Sí, bueno, estamos hablando sobre el tema de diálogo y evangelismo con los ateos. Voy leyendo algunos comentarios. Saludamos a Sara Machado, que nos sintoniza. Juan Carlos dice, bendiciones, muchas gracias por estos esfuerzos, el Señor les bendiga grandemente. Muchos ateos tienen una mezcla entre resentidos sociales y familias distorsionadas, dice Juan Carlos. Juan y Vega dice, en mi opinión, ateos son personas enojadas con Dios, tal vez porque en muchas familias les han inculcado ideas sobre un Dios que castiga, Dios que da la espalda al pecador, y crecen creyendo esas ideas equivocadas, dice. Después Wilfredo López dice, hola, buenas noches, bendiciones. Elizabeth García dice, buenas noches, excelente tema, ¿verdad? Un muchacho también me decía una vez a mí, José y José, ¿verdad? Que en la universidad le decían a él que de cómo puede ser posible que un Dios, para engrandecerse a sí mismo, ¿verdad? Y demostrar que era Dios, lo hiciera a costillas del dolor de una persona. Entonces, que le ponían a él el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Que Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo en el lugar que yo lo daré, ¿verdad? De ahí Abraham obedece, ¿verdad? Toda la historia que ustedes conocen, y al final le dice, no lo sacrifiques, ¿verdad? Entonces esa persona que le habló a mi amigo le dijo, Dios para engrandecerse a sí mismo se vale del sufrimiento humano a costillas de las personas, ¿verdad? También otra gente que dice, y no es posible que Dios es machista, dicen, ¿verdad? Que Dios en el Antiguo Testamento denigraba a la mujer, ¿verdad? Porque la mujer que estuviera con algún flujo de sangre tenía que alejarse del campamento de Israel 7 días, ¿verdad? O aquella mujer que fuera sorprendida en adulterio, tenía que ser apedreada, ¿verdad? Entonces ahí te dicen, ¿de dónde está el amor de Dios? Y todas esas cosas, ¿verdad? Primero eso de Abraham, que Dios se vale del sufrimiento humano para engrandecerse a sí mismo, ¿verdad? Y después de todos estos casos que les comenté, ¿verdad? No sé si quieren referirse brevemente a todas estas cosas que la gente dice que están escritas en la Biblia, ¿verdad? Uno de los problemas más clásicos, digamos, a nivel de teología, es principalmente tomar ciertas partes de la escritura al azar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo abro el texto donde dice Judas se ahorcó, me voy a hacer la pregunta, bueno, ¿por qué Dios permitió que se ahorcara Judas? ¿Verdad? Porque lo tomo aisladamente.
Entonces, el problema de tomar partes de la escritura aisladamente es que siempre vamos a tener huecos en la interpretación que tengamos. Siempre vamos a tener, llamémoslo de esta forma, falacias que nunca vamos a sostener. Por eso es que el ateísmo casi siempre empieza por estos huecos, ¿verdad? Si yo leo brincándome ciertos aspectos sin la correcta lectura, puedo llegar a comprender de que Dios es un malvado, ¿verdad? Porque lo estoy leyendo superficialmente. El problema es que, por decirlo así, como dije anteriormente, si yo estoy hablando con un ateo y le digo, bueno, para probar la existencia de Dios solamente me voy a basar como autoridad de la Escritura, la Biblia, en un ámbito cristiano, genial. Pero para quitar la idea de un Dios cerrado, necesito también el ámbito cultural. Por ejemplo, uno de los pasajes que usted decía sobre la mujer de flujo, eso se conocen como las leyes sanitarias del Antiguo Testamento. Ahora, tomemos el hecho de que era ley sanitaria. Recuerde que en el tiempo de antes no había tanta solvencia como ahora, ¿verdad? No era que Dios era machista, ni que era, hablemoslo así, clasista, como algunas personas lo han mencionado, no, sino que más bien era por ley de salud, ¿verdad? Ahora, ¿era necesario? Claro que sí. Recuerde que ellos eran nómadas, ¿verdad? No era lo mismo estar asentado en una casa que tal vez tuviera un cuidado higiénico a que siempre estuvieran armando la tienda y desarmando la tienda para caminar. Entonces, ¿qué nos permite ver, por decirlo así, la historia? El complemento de por qué en la Biblia estaba escrito esa ley, ¿verdad? Ahora, insisto, si yo lo veo aislado, sin el contexto histórico, sin el contexto propiamente, hablemoslo así, tradición del mismo pueblo, puedo cometer un error y ahí sí puedo presentar a un Dios déspota, ¿verdad? Puedo presentar a un Dios cruento, pero casi siempre, para yo refutar este argumento, siempre hago esta pregunta: ¿quién fue el que tuvo la iniciativa de salvar al hombre que busca su propia maldad, si no fue Dios mismo? Y lo vemos desde el puro principio de la Escritura. O sea, la iniciativa siempre fue Dios. Cuando usted hablaba, ahora mi hermano Luis, de Abraham, es algo interesante, porque Abraham vivía en un lugar donde no solamente se hacían sacrificios a muchos dioses, como hablábamos ahora, ¿verdad? De la pluralidad de las deidades que habían. No era solo un sacrificio cualquiera, sino que en Ur pasaba algo interesante. Habían muchos dioses que exigían sacrificios humanos, de primogénitos, de bestias, incluso hasta de sus esposas, si fuera el caso. Dios está previniendo a Abraham de que hiciera o que cayera en las manos de este pueblo que estaba a punto de hacer algo peor. Entonces, el hecho de decirle que salga de la tierra de Ur, si lo ponemos ver en este contexto histórico, para mí la salida de Abraham de Ur no solamente es el cumplimiento de una promesa de Dios, sino veo a un Dios amoroso que está guardando a su siervo, en este caso para que no pasara por la historia de su mismo pueblo. Pero el problema, insisto, es que si yo lo leo de esta forma, ¿verdad? Y digo, bueno, Dios es cruento porque pidió el sacrificio de su hijo. Lo que está diciendo Dios mismo ahí es que yo, como Dios, no voy a permitir lo que hacían otros dioses, ¿verdad? Abiertamente sacrificar una vida humana, ¿verdad? Entonces, vea lo importante que es ver este contexto también. El problema del ateísmo, insisto, es que no va a atacar solamente a Dios como lo que es Dios, sino que va a utilizar los medios en los cuales Dios se ha revelado para atacar a la persona en esas versiones que muchas veces, y aquí sí quiero apuntar a algo bastante interesante, a esas versiones que el mismo cristiano no conoce. Por eso es que, insisto, el reto es tener, y comparto muy bien con lo que mi hermano José dijo hace un momento atrás, tener una mente crítica, pero también el método inductivo correcto para conocer lo que verdaderamente rodea lo que es Dios. Para mí, Dios es el Dios de la historia. O sea, yo no puedo sacar a Dios de la ecuación de la historia, porque al fin y al cabo, a través de la historia, también podemos mostrar a Dios. Entonces, Dave, en este punto, el problema es que cuando no
como cristianos no tenemos la disciplina ni de siquiera leer la escritura, ni averiguar los contextos que están alrededor, ese es el problema. Nos van a presentar a un Dios déspota, nos van a presentar a un Dios cruento, nos van a presentar un Dios clasista, nos van a presentar un Dios violento. Pero, insisto, para eso, gracias a Dios, aquí sí puedo decir esta expresión, gracias a Dios tenemos la historia. Tenemos la historia que, como lo vimos en el taller, y creo que lo mencioné ese día, pero un historiador serio nunca va a negar la existencia del antes de Cristo y después de Cristo, porque la historia siempre va a ser marcada por el Dios de la misma historia. Bueno, si ustedes están interesados en estos talleres, bueno, el próximo taller lo vamos a llevar a cabo en el mes de junio. En el mes de junio, ¿verdad? Creo que habíamos dicho el sábado 6 de junio, si no estoy mal ahí con la fecha, ¿verdad? Ahí si ustedes quieren información, es totalmente gratuito. Pueden ahí dejarme un comentario ahí, que están interesados y con gusto ahí le brindamos toda la información. José, no sé si los ateos rechazan a Dios o rechazan una idea equivocada de Dios. Creo que sí hay una idea distorsionada de Dios que ellos rechazan, precisamente por mucho de esto que estamos conversando. Tenemos que ver la palabra y todos los argumentos que ellos dan desde la lente o desde la perspectiva correcta. Ahorita el pastor mencionaba cosas muy interesantes. Por ejemplo, todo lo que sucedía en Ur de los Caldeos, que habían personas pensando que sus dioses le decían sacrifica, mata. Es muy humano decir, bueno, si yo quiero recibir algo, tengo que dar algo a cambio. ¿Y qué hizo Dios? Hizo algo que fue completamente revolucionario para la época. Bueno, dame a tu hijo. Y cuando ya está a punto, no, ¿sabes qué? Yo proveo el sacrificio. No, no, no mates a tu hijo. Yo voy a dar el sacrificio. ¿Por qué el ateo no lee eso? ¿Por qué el ateo se queda hasta donde le pidieron a Isaac, pero no lee la parte donde lo ofrenda y le provee del sacrificio de justamente de lo que se tenía que suceder allí? Entonces, igual la idea de que Dios es machista, bueno, creo que en este otro taller de junio vamos a estar hablando un poco más acerca de ese tema, porque creo que nos llevaría la hora o más de una hora completa hablar de ese tema. Pero también es una idea errónea, es una idea equivocada de Dios. Entonces, cuando se van formando estos criterios incorrectos en los que yo digo, bueno, Dios es muy cruel, Dios es machista, Dios es esto y esto y esto, entonces yo no puedo creer en Dios. Bueno, pero estás teniendo una idea equivocada de Dios. Ese no es Dios, ese no es el Dios de la Biblia. Quizás es el Dios que has interpretado o has tratado de entender. Entonces, obviamente se genera un rechazo hacia ese Dios. Claro, cualquiera rechazaría a un Dios que es de esa manera. Pero resulta que el Dios de la Biblia no es así. Y qué importante es, como decía el pastor, eh, nosotros tenemos que entender quién es Dios también. Porque entonces viene alguien y yo puedo tener 40, 50 años de ser cristiano, los años que sean, que si yo no me he detenido a leer la palabra, a escudriñar la palabra, a comprender la palabra, cualquier ateo viene y me dice dos, tres cosas y yo digo, ay, sí, mira, sí es cierto. Y entonces me deja patinando porque entonces he asistido a la congregación durante 40, 50 años o los años que quieras, pero realmente no me he detenido a estudiar quién es Dios. Y es como cuando yo era novio de mi esposa actualmente, yo tenía que investigar, yo tenía que decir, bueno, le gustan estos chocolates, le gustan estas flores, le gustan estas cosas. ¿Qué pasa? Que como cristianos no tenemos esa intencionalidad con Dios. Es solamente voy a la iglesia y díganme qué tengo que escuchar y pare de contar. Pero ¿cuántos cristianos tenemos tiempos de búsqueda en la palabra en nuestra casa? ¿Cuántos tenemos ese tiempo intencional de decir y entender quién es Dios? Entonces, claro, el ateo se hace una idea distorsionada o equivocada de Dios, viene a mí y me dice dos, tres cosas que tal vez ni siquiera me he puesto a escudriñar o a entender bien la palabra y me deja patinando, o incluso a un jovencito con 18, 19, 20 años, mira, sí, la verdad es que no sé, y voy y le pregunto a mi papá, no, yo no sé, vaya, pregúntale al pastor, y le pregunta al pastor y quizás el pastor te hace un enredo, pero no te explica.
porque lamentablemente algunos pastores tienen ese don de que te enredaron y usted dice, pero no me dijiste nada, al final no entendí. Y creo que por eso es tan valioso pastores como el pastor José Luis, que pues están bastante informados, son personas que han dedicado su tiempo a escudriñar la palabra y pueden contestar este tipo de preguntas, pero no siempre tenemos pastores así. Entonces, la Sí, persona que hay en el aire con un montón de ideas y al final es una idea equivocada, una idea distorsionada de Dios. sí, montándome sobre esta misma afirmación que vos haces de que lo dejan a uno patinando, ahí me da para hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que los ateos hacen a los cristianos y que los ponen en aprietos, José? Bueno, creo que una de las más fuertes es ¿por qué existe el mal? Creo que esa es una de las que más ponen aprietos a los cristianos porque incluso toca un tema sentimental. Entonces ya el ateo te puede decir, ¿por qué Dios se llevó a mi mamá con cáncer? ¿Por qué Dios permitió esta situación? ¿Por qué Dios permitió esto otro? Entonces toca fibras sensibles, porque es una persona que te está abriendo su corazón, te está diciendo de una situación dura que vivió en su vida y dice, bueno, entonces explícame esto. Eso pone aprietos a cualquier cristiano. ¿Dónde estaba Dios cuando mis papás tuvieron un accidente de tránsito, cuando murieron en el avión, cuando tantas tragedias, tantas cosas difíciles? Creo que eso encierra a un cristiano a decir, bueno, no te tengo una respuesta, pero Dios todo obra para bien, pero Dios tiene el control de todo. Son respuestas genéricas que no te dan una respuesta, que un ateo que ya endureció su corazón porque vivió una situación así fuerte no quiere escuchar esas respuestas. Quiere entender el por qué es que está sucediendo ese tipo de cosas. Creo que otra que ponen en aprietos a los cristianos es la Biblia, que si la Biblia tiene errores. Porque de primera entrada el cristiano va a decir, no, no tiene. Y si el ateo se consiguió por ahí un par de cosillas que a usted le suenan medio raras, ya nos embarrialó la cancha, como decimos aquí en Costa Rica. Ya no sé qué fue lo que pasó. Bueno, ¿por qué es que en la Septuaginta dice esto, pero en esta otra, ya, los dejó desarmados porque no tienen ese conocimiento de poder decir, bueno, si hay errores, qué tipo de errores, hay versículos agregados, ese tipo de cosas creo que puede meter en aprietos a algunos cristianos. Al principio hablábamos incluso también de la ciencia. No, es que yo creo en la ciencia. Bueno, lamento decirte que la ciencia no es una creencia, no es simplemente un dogma. Y hay personas que, bueno, o creen en Dios o creen en la ciencia. Y creo que tenemos que llegar a esa reconciliación de que una me explica una cosa y la otra me explica otra cosa, pero no son contrarias entre sí. Y otra de las que he escuchado muy frecuentemente es ¿por qué hay tantas religiones? O sea, si solo hay un Dios, pues que nos deje solo una palabra, una manera de vivir, ¿por qué fulanito piensa de una forma, sutanito de otra forma? En la iglesia al frente prensa, ni siquiera voy a hablar solo de religiones como budismo, hinduismo, no, dentro del mismo cristianismo tenemos que el pastor del frente piensa diferente al pastor de la esquina. Entonces, ¿por qué pasa ese tipo de cosas? ¿Por qué alguien interpreta este verso de esta forma y esta otra persona de esta otra forma? Creo que ese tipo de preguntas ponen aprietos bastante a los cristianos y sobre todo si no tenemos una base sólida, es muy fácil que el ateo, digamos, salga victorioso en ese tipo de discusiones. Claro que sí. Bueno, estamos hablando acerca de el ateísmo y los diálogos con ateos. Pastor José Luis, ¿cómo responder cuando un ateo dice que la ciencia ya explicó todo y que no necesita a Dios? Es algo interesante porque, como dije anteriormente, yo pienso que las dos no se deben de pelear entre sí, porque una me explica el método y la otra me dice el fundamento del método. Entonces yo no veo como que haya ese problema. Aquí el asunto es que, por decirlo de esta forma, para mí la ciencia es un pensamiento crítico, pero la existencia de Dios no solamente es un pensamiento crítico, sino que también tenemos y no me malentiendan los hermanos, ¿verdad?, que nos están viendo, sino el tema de la fe. Entonces, por ejemplo, hay muchos científicos que no han negado la existencia de Dios.
han unido la ciencia y su fe para comprender cómo fue creado todo, ¿verdad? Insisto, la ciencia nos dice por qué, pero la fe, o por decirlo así, la existencia de Dios me dice cómo fue hecho, ¿verdad? Entonces yo pienso que no hay que pelearse en ese contexto. El problema es que si por una razón, vamos a poner un ejemplo, la existencia del universo siempre nos va a llevar a la pregunta, ¿quién creó el universo? Porque hasta el día de hoy, ni siquiera la ciencia me dice a mí, se hizo porque se hizo. No ha llegado hasta ese punto. Pero yo veo en la Escritura, Dios dijo, hágase tal cosa y se hizo. Entonces, vemos que la ciencia no está contradiciendo a Dios, está dando un argumento válido para explicar cómo se hizo. Entonces, el problema es que cuando separamos esas dos cosas y las vemos como indiferentes, ahí sí vamos a encontrar un grandísimo problema. ¿Por qué? Porque ya hay alguna de dos. Voy a negar la ciencia, que es parte importante del razonamiento, y voy a negar la fe, que es parte importante del fundamento. Entonces, el problema es que si yo quito esa o divido eso y no lo veo como una amalgama correcta para ver las cosas, ese es el detalle. Yo voy a empezar a buscar respuestas que incluso van a ser, hablemoslo así, como un círculo vicioso, ¿verdad? El punto B me va a devolver al A y el A me va a devolver al B, porque no puedo razonar por qué fue hecho tal cosa. Entonces, insisto, si vemos la ciencia solo como pensamiento racional, muy bueno, una explicación muy buena, pero yo no puedo decir que Dios no se puede comprobar a través de la ciencia, porque uno de los ejemplos que a mí me sorprende, que incluso salió aproximadamente hace unos 2 o 3 años, es que la NASA comprobó que en el tiempo más o menos de Josué, el sol sí se detuvo por casi un día, si haya sido comprobado. Entonces, podemos ver, por ejemplo, ciertos hallazgos que la misma ciencia ha encontrado que tienen su relación con un hecho bíblico. Ahora, es interesante porque quiero utilizar una analogía, si ustedes me lo permiten, de un profesor que fue profesor mío hace tiempo atrás, con respecto al paso del estrecho de Bering, cuando el pueblo de Israel fue libre. Según algunos científicos, han dicho que era imposible que el mar se abriera en dos porque el estrecho de Bering es un estrecho muy, muy seco, que no concuerda con el relato de la Biblia. Entonces, este profesor se volvió y nos dijo, bueno, aquí pasa algo interesante porque es un doble milagro. Si el agua llegaba a las rodillas de los que caminaban, entonces ¿cómo se pudo ahogar todo un ejército del faraón? Científicamente eso no había sido comprobado, pero hace poco se dieron cuenta en la investigación sobre este mismo estrecho que han aparecido armaduras del tiempo del ejército egipcio. Entonces, vuelvo a la misma analogía de este profesor. Aquí podemos ver un hecho no solamente científico, sino también una intervención divina, ¿verdad? Como Dios, si el científico dice que esa agua es poco profunda, ¿cómo pudo ahogar a un ejército casi de 6,000 personas? Eso es, insisto, un hecho verídico que no se puede negar, porque ya hay una prueba, o sea, ya hay algo fehaciente que usted puede decir, esto pasó. Insisto, para mi criterio, ¿verdad? Usted puede pensar tal vez de una forma diferente, pero yo no puedo dividir la ciencia y la fe, porque en alguna u otra tengo que necesitar el complemento de las mismas. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me ha gustado investigar es principalmente la muerte de Cristo, ¿verdad? Científicamente, la muerte de Cristo fue algo sobrehumano, ¿verdad? No cualquier ser humano lo hubiera aguantado, por todo lo que es, pero gracias a la ciencia podemos comprobar que la divinidad de Dios, a través de Jesucristo, el mismo Jesús pudo aguantar hasta el final todo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, insisto, vea que no se están discutiendo si una es mala o una es buena, no, se están uniendo. Y pienso que esto sería importante para que cualquier persona que quiera hablar sobre la refutación de la ciencia y el cristianismo tiene que derribar ese punto de que están divididas o peleadas. Más bien al contrario, insisto, las pruebas me apuntan a que las dos van de la mano. Sí, bueno, estamos hablando acerca del tema del ateísmo, ya casi estamos como en la recta final, pero bueno, seguimos aquí haciendo preguntas a nuestros panelistas. Don José Manuel, ¿cómo abordar el argumento del sufrimiento en el mundo y que los ateos usan para negar la existencia de Dios? Eso es muy interesante porque el sufrimiento no niega la existencia de Dios, realmente más bien plantea escenarios en los cuales podemos comprender la justicia de Dios. Eh, y como creo que el ejemplo más claro es que tenemos a Jesús, tenemos el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Entonces, una vez escuché una frase que me impactó muchísimo y la he comentado en otras sesiones, y es que dice, Dios solo tuvo un hijo que no pecó, que es Jesús, pero ha tenido 0 hijos que hayan sufrido. O sea, todos sus hijos han sufrido. Entonces, a veces nos sentimos diferentes o nos sentimos de alguna manera señalados o mal, porque es que yo sufrí. Amigo, amiga, tengo que decirte que todos hemos sufrido. O sea, el sufrimiento nunca ha estado fuera de la ecuación. Y entonces hay personas que dicen, bueno, vuélvase cristiano y deje de sufrir. Eso tampoco es cierto. Lamentablemente, y aquí le pido perdón a los hermanos que les hayan dicho esta mentira, de que si usted se vuelve cristiano va a dejar de sufrir. Nunca la palabra dice ese tipo de cosas. Entonces, el, el separar la idea del sufrimiento de Dios no tiene ningún sentido porque Dios mismo ha utilizado el sufrimiento durante décadas para acercarnos a Él. Es una herramienta que, a ver, no es que Dios sea castigador o que Dios sea malvado, sino que nunca una persona se acerca más a Dios que cuando está sufriendo. Y es algo intrínseco de la naturaleza. Nunca un pueblo viene un desastre natural y usted que va a ver un pueblo, un montón de personas doblando rodillas clamando al Señor. Pasa una situación fuerte, usted va a ver a las personas acercándose a Dios. Alguien tiene una enfermedad terminal y en sus últimos días usted lo va a ver más cercano a Dios que nunca. ¿Y por qué pasa esto? Nosotros humanamente podemos entenderlo, aunque no nos gusta entenderlo. Si yo, por ejemplo, tengo un dolor en una muela y a mí esta muela me empieza a doler al punto que yo digo, arránquenme esta muela, no me importa si tiene anestesia o no. Yo estoy dispuesto a pasar un tiempo de sufrimiento con tal de un bien mayor. Sí, sí, yo sé, esta muela me está doliendo y si usted no tiene anestesia, ya llega al punto, si apenas es un dolorcito, no, use toda la anestesia, duérmame entero. Pero cuando ya yo tengo meses o años y ya esa muela yo no la aguanto y yo le digo al doctor, ve, hasta sin anestesia, no me importa, pero quíteme este malestar. Estamos dispuestos a pasar por un sufrimiento, por un bien mayor. Dios lo entiende de la misma manera. Dios sabe que a veces un sufrimiento, un breve sufrimiento, va a traer una gloria mayor, va a traer un comprendimiento mejor, va a traer una mayor sabiduría, un mayor peso de gloria. La palabra misma nos lo enseña. Entonces, el cristianismo nunca va a evadir el dolor, nunca va a buscar evitarte el dolor o evitar pasar. No, no, la Biblia incluso me dice, no, en el desierto te voy a llevar y te vas a enamorar de nuevo de mí. No, entonces en el tiempo difícil yo voy a estar contigo. Nunca dice, vas a dejar de sufrir. No, lo que dice es, te doy una esperanza, te doy algo que quizás la persona que no está cercana a Dios no va a tener, y es que Dios va a estar contigo, pero nunca es negando la existencia de Dios. Sí. Mi hermano Luis, nada más para agregar algo ahí, si usted me lo permite. Es algo interesante sí, porque en teología se le conoce como una teodicea, así es la palabra correcta. Por ejemplo, hubieron muchos pensadores, y voy a citar nada más uno como Agustín de Hipona. Él decía que el sufrimiento es como el libre albedrío, ¿verdad? Yo decido pasarlo, ¿verdad? Por un mal o por un bien, ¿verdad? Entonces, tenemos que comprender que el
el sufrimiento podemos razonarlo, digamos, de dos esferas, según el pensamiento de San Agustín, como también la teodicea babilónica, que es principalmente como un poema, pero las dos siempre me van a decir a mí que el dolor es algo físico, algo emocional y algo metafísico, ¿verdad? El problema es que podemos comprender los dos primeros, pero hablar del dolor metafísico no es probable, o sea, no se puede probar porque Dios no busca literalmente el mal para el hombre. Es más, cuando uno lee Eclesiastés, aparece en el capítulo 7 algo muy interesante, ¿verdad? Dios hizo al hombre bueno, pero el Dios o el hombre busca su propia maldad. Entonces, vemos que en sí el sufrimiento no es inspirado por Dios, ha sido inspirado por el mismo hombre en la causa de su albedrío o de su libre albedrío de alejarse de Dios. Y es ahí donde muchas veces, si no entendemos este punto, decimos, Dios me permite sufrir, pero tenemos, o Dios me hace sufrir, ¿verdad? Como decía mi hermano José anteriormente, porque no tenemos un concepto de ese Dios amoroso también. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que mal explicado, podemos ver a un Dios que castiga lo malo, ¿verdad? Y sí, castiga el pecado, pero ama y quiere que nadie se pierda. Eso me enseña la Biblia. Ahora, por ejemplo, cuando uno lee Isaías capítulo 53, comparto muy bien lo que dijo mi hermano José, ve hasta dónde es Dios, porque Dios en su cierta forma prefirió guardar silencio ante la tortura de su hijo por el hombre mismo a que fuera juzgado el mismo hombre. Y eso lo dice Isaías, ¿verdad? Él llevó la dolencia sobre él mismo. Entonces, podemos ver que la elección del sufrimiento o lo que pasa alrededor del mundo en el ámbito cristiano del sufrimiento no es parte de un Dios que, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué permite esas cosas? No, ese es el concepto. A veces el sufrimiento podemos tomarlo también, y eso yo pienso que es la forma más correcta, en por qué tengo que pasar por eso, ¿verdad? Por ejemplo, ahora mucha gente ha perdido personas, pero no era porque al principio era así, no. Cuando vemos el Génesis podemos ver que no hay muerte. El problema es que el hombre ha buscado su propia maldad por su propia decisión. Entonces, al incrementarse esa maldad del hombre, el sufrimiento no es de parte de Dios, es el mismo hombre. Ahora, hay muchos dolores, y aquí yo pienso que tenemos que verlo en el ámbito de la fe. Hay muchos dolores que el hombre ha experimentado que lo han llevado a buscar a Dios mismo. Entonces, podemos decir, como decía mi hermano José hace un momento, poniendo la analogía del dolor de muela, ¿era necesario eso? Claro que sí, era necesario. Por ejemplo, muchos hombres de la Biblia y mujeres de la Biblia pasaron dolores porque a través de ese dolor comprendieron el amor de Dios. Entonces, ¿podemos elegir el dolor? Sí, lo podemos elegir. El problema es que gracias a eso pudimos comprender la cercanía de un Dios que no quiere lo malo para el hombre, sino que el hombre, por alejarse de Dios, se hizo mal a sí mismo. Sí, solo para cerrar la idea, ¿cómo podríamos comprender bien la alegría si no hay tristeza? No nos gustan esas emociones, ¿verdad? Que no son tan bonitas, pero solamente a través de ellas es que podemos comprender lo que hay detrás. Si yo no tengo dolor, nunca voy a experimentar lo que es estar sano. Si yo no tengo tristeza, no voy a entender bien lo que es ser feliz. Voy a estar en un estado normal, pero si yo tengo esos cambios, es que yo valoro y voy a comprender mejor cómo es que Dios ha creado las cosas para un mayor entendimiento. Claro, voy con los últimos comentarios y bueno, Rosa Matilde Mendoza dice, bendiciones, buenas noches. En realidad, desde mi perspectiva, el que dice llamarse ateo, que no cree en Dios, para mí, desde el momento que dice que no cree en Dios, para mí, desde que dice que Dios está reconociendo, para mí, desde que dice Dios está reconociendo que hay para mí
una excusa para actuar con un estilo de vida. Bendecida, buenas noches para todos. Bueno, qué importante este comentario de Rosa Matilde Mendoza. Gracias por conectarse. Juan y Vega dice, de hecho, ahora con mucha más razón, con esto de la inteligencia artificial, la gente se vuelve ciega y no le interesa, pues lo hace por conveniencia o haciendo creer a otros que esto sí tiene validez y a Dios lo deja guardado porque solo está en una Biblia. Bueno, son parte de los comentarios que ustedes nos hacen a través del Messenger, ¿verdad? Y ya para terminar, tal vez la pregunta, ¿cuáles errores cometemos? Porque hay que meterse en el saco también. ¿Cuáles errores cometemos los cristianos cuando, por ejemplo, intentamos debatir con un ateo, ¿verdad? Y tal vez una pregunta en otra pregunta, si es mejor evangelizar a un ateo con argumentos o con testimonio de vida, ¿verdad? Entonces, tal vez con esas dos preguntitas cerramos, que de cuáles son los errores que generalmente, pues, los cristianos cometemos, ¿verdad? Cuando intentamos debatir con un ateo, ¿verdad? Y si es mejor el testimonio o los argumentos. No sé quién quiere comenzar primero. Sí, es interesante esta pregunta, ¿verdad? Estas dos preguntas, porque el problema es que cuando uno como cristiano va a hablar con una persona atea, no puede ocultar, ¿verdad?, su inclinación hacia demostrar que Dios es. Y muchas veces cometemos un error de la falta de raciocinio de las dos partes, en el sentido de que queremos imponer algo. Así como el ateo dice, no existe Dios, yo le impongo que tiene que creer en Dios. Entonces por ahí, pues encontramos esos choques que a veces vemos en debates, ¿verdad? Para mí un debate que se imponga algo ya no se debería llamar debate, ¿verdad? Sino que al contrario, tenemos que tener argumentos que puedan llevar a un convencimiento propio, no un convencimiento ajeno. El problema es que cuando hablamos con personas ateas, muchas veces, ya insisto, utilizamos falacias, ¿verdad? Como si fueran cuentos de hadas, ¿verdad? Recordemos que le estamos diciendo a alguien que por una u otra razón no cree en Dios, y ahora yo le estoy imponiendo, no, crea, ¿verdad? Recuerde, por ejemplo, Pablo dice una frase que en el ámbito cristiano es entendible, pero para alguien que no conoce a Dios le decimos, pero es que nosotros andamos por fe y no por vista. O sea, ¿cómo explicamos eso? ¿Verdad? Entonces, si presentamos este argumento como parte de nuestra discusión teológica para la hora de mostrar la existencia de Dios con alguien que, como dije anteriormente, por diferentes razones no cree, el problema es que ya estamos perdiendo, porque para nosotros nos sirve, pero para esa persona no. Entonces, uno de esos errores es mostrar estas falacias como muñecos de paja, ¿verdad? Sin ningún sentido, sin ninguna carencia de información, falta de preparación. Otro de los fallos, ¿verdad? De ahí, ahora mi hermano José decía algo muy cierto. De ahí, van donde mamá, no sabe. Van donde papá, no saben. Van donde el pastor y le dicen, mire, crea porque si no se va a ir al infierno. No, tenemos que tener una preparación para la desafiante juventud que tenemos. Y no solamente la desafiante juventud, sino gente que por una u otra razón ha mordido el anzuelo del ateísmo. Entonces, no podemos decir solamente, bueno, es que lo dice la Biblia y ya, que este es otro error. O sea, yo no puedo tomar solamente la escritura como base para demostrar a Dios, porque esa persona automáticamente me va a decir, es que yo no creo en eso, tienes que mostrarme otra prueba. Entonces, el problema es que de mostrar este tipo de argumentos a la hora que estamos hablando con una persona atea puede ser muy peligroso. Y prácticamente cuando empezamos a mostrar estas pruebas, que para tal vez nosotros sean importantes, pero no las más coherentes o las más sabias, empezamos a perder el argumento que tal vez
podríamos haber estado ganando presentando esas mismas ideas de otra forma. Entonces tenemos que tener cuidado. Ahora, el evangelizar a un ateo, tenemos que comprender que tenemos que empezar de la misma forma en que Dios se dio a conocer al hombre. Dios no se dio a conocer y dijo, yo existo porque existo. No, Dios a lo largo de la Escritura se dio a conocer como Dios, su propósito, su meta, y hablemoslo así, lo que Él mismo nos ha prometido a nosotros como sus hijos. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que presentar este mismo argumento con la persona que no cree. Ahora, recuerde que para nosotros fue fácil, ¿verdad? Pero para una persona que tal vez haya sido desde pequeño adoctrinado a que Dios no existe y se le arraigó eso entre, decían, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, entre pecho y espalda, con mucho más razón tenemos que tener el mismo método de Dios, ¿verdad? Dios empezó por un llamado, después mostró el camino y por último dio la promesa. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Empezar a revelar a un Dios que no se conoce, mi hermano Luis, es bastante complicado. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que enseñarle a este tipo de personas es, como dije anteriormente, el eslabón que une a ese Dios no conocido con lo que ahora tiene que aprender a conocer. Don José. Sí, José Manuel. bueno, el pastor ha dado en el clavo. Creo que uno de los errores más comunes como cristianos es no escuchar. Entonces, yo ataco, yo impongo creencias, impongo ideas, pero no te escucho. Entonces, creo que la primera parte sería más bien interesarte en la persona, porque al final tenemos que entender que son almas, que siempre el Espíritu Santo va a ser el encargado de convencerles de que tienen que acercarse a Dios. Eso no es nuestra tarea, pero a veces queremos tomar esa como nuestra tarea. Entonces yo voy a hacer que crea a como sea, a como dé lugar, aunque sea bibliazos, pero no podemos entrar en ese error de forzar a una persona. Nuestra tarea es escuchar y presentar argumentos y presentar la evidencia de la fe. Entonces, si yo voy de malas de una vez a tratar de obligar, de tratar de forzar, tratar de usar clichés, palabras ahí que estoy acostumbrado a escuchar en la iglesia, y no escucho y no presto atención y no me intereso por la persona. Bueno, ¿qué te llevó a pensar así? ¿Por qué piensas así? ¿Quién te enseñó esas cosas? ¿Por qué es que piensas así? ¿Siempre has creído eso desde hace mucho tiempo o hubo un cambio? Creo que el interesarte en la persona va a hacer que usted pueda lograr comprender mejor por qué es que está pasando por esta situación y tal vez se puede presentar de mejor manera el evangelio. Y respecto a la otra pregunta que hacía, si argumentos o testimonio, creo que ambas son muy poderosas, porque al final los argumentos van a ir a la mente y el testimonio va a ir al corazón. Entonces, si tú hablas con una persona, creo que, y en el taller lo mencionábamos, siempre hay que pedirle guía y dirección al Espíritu Santo, porque cada persona va a tener de maneras diferentes cómo se le revela el Evangelio. Entonces, tal vez esta persona es más de argumentos, tal vez esta otra persona es más de testimonio. Y ahí entra la labor del Espíritu Santo en guiarnos a ver cuál de las dos, tal vez ocupe las dos, tal vez no ocupe ninguna. Al final, el Espíritu Santo es el que convence a las personas. Y creo que tener ambas herramientas es muy valioso para que cuando llegue el momento, saber cuál de las dos usar o utilizar las dos si es necesario. Sí, bueno, quiero terminar con un pequeño comentario, ¿verdad? Porque, bueno, yo los jueves estoy llevando ahora un curso sobre aplicaciones de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y es curioso porque, bueno, la inteligencia artificial tiene sus beneficios y tiene sus desventajas, como nos decían en el curso. Una de las desventajas es que de ahí usted ya no piensa, ¿verdad? Usted ya no piensa, ¿verdad? Por ejemplo, de ahí, porque la inteligencia artificial, por ejemplo, analiza, ¿verdad? A diferencia de Google, ¿verdad? Que lo que hace es buscar información y uno selecciona la información que más se adapta
de a lo que usted está buscando, si a una investigación, un trabajo que usted tiene que hacer, ¿verdad? Pero bueno, yo he usado la IA, algunas aplicaciones del IA, ChatGPT o Gemini como una herramienta. Trato de usarla como una herramienta, ¿verdad? No desplazando, como decía mi amigo José, al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero bueno, uno encuentra ahí pues respuestas interesantes, ¿verdad? Usted puede poner ahí tal vez, ¿qué le puedo decir a un ateo si me pregunta tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces ahí te puede tirar hasta un resumen amplio como hasta de ahí, condensado, ¿verdad? Depende de los prompts que usted ponga, ¿verdad? Los 5 puntos principales, ¿verdad? Es una herramienta y yo insisto en que no debe desplazar al Espíritu Santo ni la revelación, porque eso es otra desventaja. Hay alguien que predica, un pastor puede decir, hágame un sermón sobre la paciencia para media hora y te lo tira y todo. Tal vez mi pregunta es como un cierre, ¿verdad? Y esto no estaba entre las preguntas, pero mi amiga Juanita, ella mencionó algo de la inteligencia artificial. Si creen ustedes que puede servir como una ayuda o como una herramienta en caso de, por ejemplo, para contestar tal vez una pregunta difícil que uno dice humanamente, ¿verdad? Yo sé que es Dios quien da la revelación, pero que usted dice, no tengo la más remota idea, ¿verdad? O que tal vez usted le pregunte a alguien así de por qué usted cree en Dios, ¿verdad? Sí. O otra pregunta más difícil, no sé qué opinan sobre eso ustedes. Qué bueno, porque aquí voy a decir, digamos, mi perspectiva pastoral, ¿verdad? No tanto la perspectiva teológica, porque al fin y al cabo, voy a decirlo como dice Oseas, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Partiendo de ahí, la pregunta es, ¿qué conocimiento es bueno y qué conocimiento es malo? ¿Verdad? La inteligencia artificial ha sido una herramienta. El problema es que muchas veces no depura el conocimiento. Entonces, como puede ser un conocimiento bueno y sano, puede ser un conocimiento malsano, ¿verdad? El problema es que aquí es donde entra el poder de Dios. O sea, yo para convencer a una persona de que no existe Dios, necesito el mismo poder de Dios, ¿verdad? Basado en lo que conozco. Ahora, para mí como pastor, la única fuente fiable para dar a conocer a Dios es la misma Escritura. O sea, no hay otra cosa. El problema es que con la inteligencia artificial me dice a mí, bueno, por ejemplo, vete al Gilgamesh, vete a la Torá, vete a tal otro libro. Entonces, es un conocimiento, pero, insisto, puede ser malsano, que puede confundir más bien nuestra fe. El problema es que la inteligencia artificial ha venido a suplantar lo que antes se hacía con ayuno y oración, lo que antes se hacía con devoción cristiana. Por eso digo, estoy hablando de la perspectiva pastoral. Entonces, usted ahora, mi hermano Luis, decía algo muy interesante, ¿verdad? Resulta que pusieron a un hermano a predicar el domingo y se metió, ¿verdad?, la inteligencia artificial y prepáreme un tema de tal cosa. Ok, puede darle un conocimiento, pero ya lo filtró a través de las disciplinas espirituales, como la oración, como el estudio serio de la misma Escritura, ya lo filtró por ahí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial? Y creo que voy a aventurarme a dar esta frase con mucho respeto, ¿verdad? Porque hay gente que defiende mucho la inteligencia artificial, pero quiero dar esta frase con mucho respeto. La inteligencia artificial no solamente quiere reemplazar las cualidades del hombre, sino que también ahora quiere reemplazar al Espíritu Divino de Dios. Y ese es el problema. No podemos permitir a nuestro corazón que esto entre y que cambie lo que Dios ha dado como promesa, que es el Espíritu Santo.
Qué bueno. Si no sé, hermano Eh, José. sí, tenemos que entender que el Espíritu Santo es una persona, no es humano, pero es una persona. Y la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. Usted se imagina lo que es el Espíritu Santo al lado suyo y usted diciendo, ChatGPT, dime qué predicar, y el Espíritu Santo detrás. ¿Y por qué no me preguntaste a mí? ¿Qué mayor manera de contristar al Espíritu Santo que ignorarlo? En vez de ir al Espíritu Santo, que es la fuente de todo conocimiento, que es quien te va a poder revelar y te va a poder decir el mensaje puntual que la congregación necesita en ese momento. No, lo reemplazo, como decía el pastor, y entonces el Espíritu Santo, por supuesto que se va a contristar, porque entonces no le estoy preguntando a él, estoy ignorándolo, lo estoy poniendo aparte, y entonces yo voy y hago mi investigación. Ahora, la inteligencia artificial es una herramienta, al igual que un cuchillo. Un cuchillo puede cortar pan y puede lastimar a una persona. No está en la herramienta como tal, sino en el uso que le doy. Entonces, imaginemos este caso hipotético. Estoy estudiando la palabra y encuentro una frase o una palabra que no entiendo. ChatGPT, ¿me explicas esta palabra? Ah, bueno. ¿Qué estaba pasando en Israel en esa época, en el siglo primero? Ah, bueno. Entonces, si lo uso como complemento, está genial. Pero si lo uso para reemplazar al Espíritu Santo, ya ahí sí tenemos problemas. Entonces, no es en sí que la herramienta sea mala, es el uso que yo le voy a dar a esa herramienta. Si yo me voy a sentar y voy a estudiar la palabra y digo, mira, esto me saltó ¿qué significará esto? Y nunca antes habíamos tenido tanto acceso a la información como ahora y nunca habíamos sido tan vagos para utilizarlo. Entonces, teniendo herramientas a nuestra disposición que nos ayuden, no que haga el trabajo por nosotros o el Espíritu Santo, pero sí que nos ayude a poder comprender y dar un mejor contexto de lo que estamos dando en ese momento, pero ya hubo un trabajo previo de ayuno, de oración, de estudio de la palabra, donde ya Dios me dijo, vamos a hablar de esto y ese es el tema que vamos a desarrollar. Ah, bueno, entonces ahí ya estoy en la palabra o en mis devocionales diarios. No solamente tengo que pensar en que tengo que predicar un domingo. Definitivamente, cuando nosotros leemos la palabra para saber cómo debemos de vivir, vamos a tener miles de mensajes que predicar. Pero si yo solo lo leo porque tengo que predicar el domingo, solo voy a tener un mensaje, el que voy a predicar el domingo. Pero si constantemente estoy escudriñando la palabra, a mí me pueden decir, faltando 5 minutos, le toca predicar. Ah, claro, tengo muchísimos mensajes, porque es mi vida diaria, es mi devocional con Dios. Pero entonces, si reemplazamos al Espíritu Santo con la inteligencia artificial, ahí sí hay un problema. Pero si lo usamos como un complemento, mira, ¿qué dice por ejemplo, yo lo uso mucho para comentarios bíblicos, el comentario bíblico, ¿verdad? Que hace referencia a este pasaje y todo, y me da contexto y me da algunas otras cosas, pero no para que me haga todo, sino para que me dé más información alrededor. Así es. Bueno, quiero terminar con una oración, ¿verdad? Si hay alguna persona que nos está viendo que no, o que nos está viendo de forma indiferida, porque sabemos que hay personas que ven el programa después, que no lo ven en vivo. Entonces quiero orar por si usted es la primera vez que sintoniza un programa de este corte cristiano y usted quisiera entregarle su vida al Señor Jesús. Y segundo, quiero orar por una chiquita que está en el hospital de niños, que me ponen aquí que está muy malita, ¿verdad? Se llama Raquel, ¿verdad? Entonces quiero orar por eso, ¿verdad? Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar para quedar despedidos. Bueno, Señor y Padre Celestial, en esta noche vengo delante de ti y delante de tu presencia, Señor. Te doy gracias por el pastor José Luis, por mi hermano José, Señor, y gracias porque nos has permitido estar hablando de este tema, Señor Jesús, y por darnos la sabiduría, Señor, para abordar cada pregunta y cada interrogante, Señor. Tú sabes que el fin de todo esto, Señor, es que muchas personas lleguen a conocerte, Señor, que muchas personas lleguen al conocimiento de Cristo, Señor, que como dice la palabra de Dios, pasen de las tinieblas a tu luz admirable, Señor Jesús, Padre.
Yo vengo orando, Señor, Padre, por las personas que están pasando en este momento por una situación difícil, tal vez se sienten solos, tal vez se sienten sin esperanza, tal vez pasaron una situación dolorosa en su vida, Señor. Padre, una violación incluso, Señor, y creen que ya no hay salida, Señor, una deuda, un problema matrimonial, Señor, un conflicto, Señor, y creen que ya no hay salida, Señor. Tu palabra dice, Padre, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, Señor, y yo te pido para que esas personas puedan conocerte y puedan tener una relación personal contigo. Y si tú nunca antes le has entregado tu vida a Cristo, déjame decirte que Dios se despojó de lo más valioso que tenía, de su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted podrá ver en todas las infinidad de religiones que hay, dioses que buscan mostrarse al hombre como el más poderoso. Pero el Dios que nosotros tenemos es un Dios bondadoso, es un Dios bueno, que se despojó de lo más valioso que tenía, de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo murió en una cruz, condenado como un maldito, porque así lo dice la palabra, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para darnos vida a cada uno de nosotros. Y quiero decirte que Él entiende tu situación y Él te ama. Jesús te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el primer paso para conocer a ese Dios es aceptar a su Hijo Jesucristo en tu corazón. Y si tú quieres hacer esta oración, di conmigo estas palabras. Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Reconozco, Señor, que me he apartado de ti, Señor, y que he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero yo hoy me arrepiento, perdona mis pecados, límpiame, Señor. Yo te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Amén y amén. Y yo oro por esta chiquita Raquel, Señor, en el hospital de niños. Tu palabra dice que por la llaga de Cristo hemos sido curados, Señor. No sé la enfermedad que ella tiene, pero pon tu mano sanadora sobre ella, sobre cada órgano, sobre cada sistema y sobre cada aparato, Señor. Y te pido, Señor, en tu perfecta y agradable voluntad, la sanidad para ella, Señor. Tú eres un Dios que sana, Señor, que liberta y que restaura. Y te pido la sanidad para Raquel, te pido la fortaleza para sus papás, Señor, para su familia, Señor. Y clamo a ti para que esta niña pueda ser sanada. Dale la sabiduría a los médicos, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si tú nunca antes habías hecho esta oración, puedes poner en los comentarios, hice la oración para recibir a Cristo y nosotros nos pondremos en contacto contigo. Bueno, don José Luis Granados Sánchez, ¿verdad? Pastor de la Iglesia Dios Restaura, mi hermanito José Manuel Soto, muchísimas gracias por estar en este programa. No pudimos abarcar todas las preguntas, por eso vamos a hacer una segunda parte, ¿verdad? De hoy en 8, pues no tenemos programa porque es Jueves Santo y de mucha gente sale a las playas, a las montañas, ¿verdad? El siguiente vamos a tener un programa especial y el 16 de abril vamos a continuar con este tema. Vamos a estar hablando acerca de la conversación, ¿verdad? Cómo iniciar una conversación espiritual,
con alguien que dice que no cree en Dios, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la actitud que tenemos que tener cuando se conversa con una persona que se dice atea, ¿verdad? Consejos para tener prudencia, que eso no se vuelva tampoco un ring de boxeo, ¿verdad? Aquí no somos Oscar de la Hoya, ni Mike Tyson, ni nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tener una conversación sabia? Entonces, ese programa del 16 de abril, usted no se lo puede perder. Mis hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros y les agradezco que hayan estado el día de hoy, don José Luis Granados. Muchas gracias más bien a usted, mi hermano Luis, por la invitación a este tipo de conversatorios que han sido muy edificantes personalmente y también yo sé que ha sido para los hermanos también muy edificantes. Le invitamos para que también usted pueda compartir este programa. Sé que va a ser también de bendición y sobre todo pues animarle a que tenga un compromiso serio, y catalogo esta palabra con lo que es, ¿verdad? Serio, no solamente con el estudio de la Escritura, sino con la defensa de la fe, que como hijos de Dios hemos sido llamados. Así que tengan una feliz noche, gracia y paz. Amén, don José. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Es un placer para mí compartir con ustedes en este espacio. Gracias, Luis, porque creo que son vitales estos espacios en los que podamos conversar acerca de estas preguntas que a veces son incómodas, a veces no tenemos el espacio o con quién verlas, con quién preguntarles. Así que gracias por ese espacio. Gracias, Pastor José, también por toda su sabiduría y por sacar de su tiempo y compartir con nosotros. Y yo agradecidísimo y les quiero pues de parte de mí y de mi esposa y de parte del Espíritu Santo agradecerles por todo lo que hacen. Sí, quiero saludar a la gente que nos pone en la reacción. Nunca saludo a esas personas, ¿verdad? Que tal vez no ponen un comentario, pero sí ponen un corazoncito, un check, ¿verdad? Bueno, saludo a Leonardo Solano, Grijalva, a Ilse Castillo, también a Rodrigo Bermúdez Hidalgo, que está conectadito, Juan y Vega, Freddy Conejo también, a Marlene Jiménez, a Juan Carlos, a Sara Machado, a Wilfredo López y a la pastora Elizabeth García Mena y a todos los que van a ver el programa en forma diferida. Que Dios los bendiga mucho, que pasen una excelente semana de descanso y de vacaciones y nos vemos de hoy en 15 en un programa más de la Cataluma. Un abrazo y muchas bendiciones. Bendiciones.